Y la reciente decisión de la Asamblea de la España vaciada, donde se unen las diferentes plataformas, coordinadoras, los diferentes colectivos que están haciendo todo lo posible para luchar contra la despoblación, para favorecer a la repoblación, pues esa decisión última adoptada en la localidad conquense de Priego, nos ha dado mucho que hablar. En estas jornadas estamos comentando, están las plataformas intentando digerir lo que esto puede suponer, es decir, ese paso para que pues estas plataformas puedan convertirse en partidos políticos, ¿no? Que puedan presentarse a las diferentes elecciones, marcando las distancias de lo que es un partido político, pero con un objetivo, el de estar dentro de las instituciones. Es el tema que queremos abordar hoy aquí, por eso pues hemos pedido a Salomón Ortega, colaborador, uno de los creadores, impulsores de Tu Voz en Pinares y presidente de Repuebla, pues que estuviera aquí con nosotros. ¿Qué tal, Salomón? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Salomón? Y la verdad es que siempre digo que cuando viene Salomón que jugamos en casa porque es así, ¿no? Es así. Ya ves que tenemos las dos visiones, una, pues un representante muy activo además, tanto en Repuebla, dentro de Burgos en Raiza. Él ha estado en las diferentes pues, movilizaciones que se han desarrollado, algunas de ellas, pues, digamos, en el núcleo del poder, ¿no? Como es el Congreso de los Diputados, podríamos decir, donde se toman las decisiones, ¿no? También, Salo. Bueno, sí, estoy dentro del grupo, lo que denominamos dentro de España Vacía, del grupo E20, que somos 20 representantes, que es un poco... para entendernos un poco como la directiva de la España vaciada. Y bueno, pues llevo ya 2 largos años prácticamente, desde la manifestación, poco después de la manifestación del 31 de marzo. Y es un trabajo muy duro. Es mucho. Sí, nos lo has comentado, que hay que ir mucho curro, a muchos sitios, ¿no? Hay que asistir a muchas reuniones, tener muchas reuniones, muchas videoconferencias, muchos documentos, muchas actas, mucho WhatsApp. Lo peor que se lleva es el puñetero WhatsApp que nos quita horas y horas de dedicación. Pero sí, la verdad es que bueno, hay que hacerlo porque no queda otro remedio. Pues sí, como decías, el día 18 celebramos la tercera Asamblea General. La primera fue en Logroño, ¿cómo se llama el pueblo? Ya no me acuerdo. La segunda fue... ¿Pinar o no? No fue. No, ahora te digo. La segunda fue por videoconferencia en Jaén y la tercera ha sido en Priego, en Cuenca. Y bueno, hubo otras intervenciones de todas las plataformas, de todos los que quisieron intervenir, y finalmente uno de los puntos que había era analizar la posibilidad de que la España vaciada, la revuelta de la España vaciada, que es realmente como se llama nuestra organización, habilitase algún tipo de instrumento o herramienta para poder participar en las próximas y siguientes convocatorias electorales. La decisión por consenso fue que sí, que les parecía interesante dar ese paso. Hubo intervenciones, por supuesto, a favor, hubo intervenciones en contra, hubo intervenciones neutras, hubo ya alguna plataforma que directamente dijo que no iban a participar en elecciones, que no iban a dar el paso de presentarse, y finalmente se adoptó que, por consenso generalizado, que sí, que se iba a hacer esa herramienta. ¿Y ahora dónde estamos? Pues estamos en que hay que definir la herramienta. No sabemos todavía cuál va a ser la herramienta. Se está creando un grupo de trabajo para definir cuál es la mejor herramienta que nos permita. Hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Una herramienta que nos permita
libremente acudir o no a las distintas y próximas elecciones del tipo que sean, municipales, autonómicas o generales, y lo que queremos preservar, y ese es el segundo aspecto que se consideró como muy importante, es que como movimiento cívico y social, la revuelta de la España vaciada debía mantener todo su empuje, toda su fuerza, toda su organización y continuar como movimiento cívico y social. No quita para que en paralelo haya digamos, un brazo, por entendernos, político, pero lo importante es que el movimiento cívico y ciudadano siga manteniendo toda su potencialidad, siga creciendo, siga extendiéndose en todos los ámbitos provinciales, porque no hay que abandonar lo importante, que para nosotros en este momento lo importante es el movimiento cívico y social y nuestro, digamos, enganche con la sociedad. Claro, porque puede correr un peligro el que se pierda ese movimiento. O sea, me explico, al meternos en política o formar un partido político, ¿puede correr peligro lo que me estás comentando? Ese es el riesgo. La decisión es arriesgada. La decisión es valiente. Dar el paso a una plataforma política, a una herramienta política de participación, pues va a generar tensiones, suspicacias, enfrentamientos, va a generar problemas. Pero como nosotros en la revuelta de la España vaciada somos conscientes de que lo importante es el movimiento cívico y social, vamos a seguir vigilando muy de cerca que eso no se pierda, que a eso no le afecte. Es una decisión valiente. Para dar ese paso hay que tener valentía. O sea, no es un paso sencillo, es muy complicado. Sí. Hay muchos aspectos que tenemos que valorar y ver cómo hacerlos. Y sobre todo, respetando el origen y la forma de ser de la España vaciada, que es un conglomerado de plataformas y asociaciones, para entendernos, cada una de su padre y de su madre, en 28 provincias diferentes, con unas ideologías, es muy transversal. Hay aspectos que no abordamos porque no corresponden con nuestras, digamos, características de movimiento. Nosotros no entramos en la eutanasia, el divorcio, el aborto, la OTAN. Estas cosas a nosotros, como organización cívica y social enfocada al desarrollo rural, a la defensa de la ruralidad, la defensa de las comarcas, de los pueblos, la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos, pues en esos temas pues nunca hemos entrado. Y nosotros creemos que eso se debe de tocar tangencialmente, pero probablemente en el discurso político, pues en algún momento probablemente habrá que pronunciarse, ¿no? Pronunciarse. Ese es el problema. Claro. Cuando una asociación como la nuestra se tenga que pronunciar en aspectos que ni siquiera los hemos hablado, que no salen en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, en nuestros documentos. De esos temas no se habla. Nosotros hablamos de sanidad, de educación, de seguridad, de desarrollo rural, de agricultura, de medio ambiente, de desarrollo sostenible, de reequilibrio territorial, pero el resto de temas que generan tantas fricciones entre los partidos políticos, nosotros ahí no tenemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra posición. Sí, que no hay una idea. Lógicamente, pero no, una posición conjunta. Pero no hay una posición conjunta. Claro. Entonces, ese es uno de los peligros que vemos y que queremos en esa herramienta deslindar muy bien lo que sea la participación política mediante
lo que sea, partido o no partido, no creo que sea partido, deslindarlo muy bien de lo que es el movimiento ciudadano de defensa de los intereses de los pueblos, de las comarcas rurales, etc. Nosotros estos días que hemos estado pues, recogiendo información un poco para la elaboración de los reportajes, tanto en el periódico en papel como en el periódico en digital, testando un poco, ¿no? A ver lo que opinaban diferentes organizaciones, hemos visto posiciones muy diversas, ¿no? A lo mejor desde asociaciones que ya llevan una marcada trayectoria, donde parece que dicen vamos a dar el paso ahora porque ya hemos madurado como asociación, como puede ser el caso de Soria Ya, a otras como en el caso de Burgos Enraiza, donde dicen, bueno, cuidado, nosotros acabamos de nacer, como quien dice, no vamos a dar pasos en falso que luego puedan poner un poco en entredicho. No sé si esto también lo notas tú, Salo, entre las diferentes agrupaciones. Nosotros empezaremos dentro de Burgos Enraiza, que es la coordinadora provincial de Burgos, pues todavía no hemos empezado a comentarlo internamente. Primeramente porque no sabemos cuál va a ser la herramienta, no sabemos cuál va a ser el método, cómo se va a pronunciar, cuáles van a ser digamos, los límites o no límites, el modo de funcionamiento, no lo sabemos. Hasta que no esté esa herramienta, y como os decía antes, empezaremos la semana que viene a diseñarla, pero lógicamente las asociaciones tienen que empezar a pensar ¿cuál sería su postura en el caso de que Burgos decida presentarse? Que Burgos decidirá que se presenta o no en función de lo que digan sus asociaciones. Sí, claro, pero claro, sus asociaciones tienen que empezar a, por lo menos, pensarlo internamente. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Somos valientes? ¿Damos el paso adelante? O esperamos, o es pronto, o dejamos pasar las municipales y luego ya veremos. O sea, todo eso hay que empezarlo a interiorizar para, evidentemente, en un futuro no muy lejano, habrá que tomar una decisión y habrá que decidirse si tirar por un lado o tirar por el otro. Siempre, y en eso somos muy estrictos y queremos siempre tenerlo presente, respetando la individualidad, la independencia y autonomía de cada asociación. Cada asociación decida internamente y libremente cuál es su postura en función de sus capacidades, sus posibilidades y sus anhelos. Oye, es muy digno de tener un anhelo político en el sentido de presentarse y perfectamente vale. Pero esto, Salomón, ¿por qué se llega a esto? Me explico, porque por aquí, por los estudios de UC Pinares, han venido políticos de todo tipo de izquierdas, de derechas, de centro, por aquí han pasado todos. Y al final, todos parece como que las ideas que defendéis, o sea, como que las hacen propias. O sea, como que se parecen, ¿no? Como que se parecen, ¿no? ¿Cómo se llega a la conclusión de que al final necesitamos un movimiento político para defendernos? O sea, ¿esto es así o es que al final se nos llena la boca con la despoblación y no acabamos de hacer nada o qué es? Mira, Paco, lo hemos hablado muchas veces. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sí, a las pruebas nos remitimos, claro. Al final estamos hablando siempre de lo mismo. Estamos siempre hablando de lo mismo. Y avances vemos que hay muy pocos. Ayer hubo unas declaraciones del presidente del gobierno diciendo que en su futuro próximo tiene pensado descentralizar servicios que están actualmente centralizados todos en Madrid y dispersarlos por las comunidades autónomas. Parece muy bien, pero joder, ya lo podía haber hecho antes. ¿Qué tiempo han tenido? Oímos al presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es un firme defensor de la sanidad rural, de los médicos de los pueblos y todo eso. Y que llevan 30 años gobernando. Es que son 30 años de transferencia de la sanidad en las comunidades autónomas. Ya podían haber tomado decisiones en ese aspecto. ¿Por qué lo hacemos? De alguna forma, si nos fijamos en
en la trayectoria, en los últimos años de la democracia, de cómo se han ido elaborando los sucesivos presupuestos con el gobierno de una tendencia y de otra tendencia. El gobierno presentaba unos presupuestos y luego negociaba con País Vasco y con Cataluña transferencias, ayudas, partidas para que les apoyasen. Y dices, ¿pero cómo es esto? Yeah. O sea, digamos que el camino nos lo ha marcado la historia. Si quieres conseguir algo a tu territorio, tienes que negociar. Tienes que estar en las negociaciones y conseguir partidas del presupuesto. Teruel, desde que está en el Congreso de los Diputados, ha conseguido un montón de partidas para su provincia. Dicen, no, es que, joder, es que no es que las consiga Teruel, es que al final el que las consigue es gracias a que le ha apoyado también el partido en el gobierno, etcétera, etcétera. Ya, pero es que resulta que desde que está Teruel... Y las ha conseguido ahora, ¿no? La se ha conseguido ahora. Ya, ya. No ha sido seguro que no ha sido una decisión solo de Teruel. Claro que no, habrá tenido que negociar y habrá tenido que conseguir los votos de unos o de otros para eso. Pero es que resulta que hemos visto que en esta legislatura Teruel ha conseguido partidas que en un principio no estaban previstas. Pues de alguna forma te están marcando un poco el camino. Entonces vemos que las mayores partidas se van a la centralidad de Madrid, al País Vasco, Cataluña y a las zonas superpobladas. Pues tenemos que hacer algo para como siempre. Como siempre. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. ¿Dejamos que esto siga así o tratamos de influir, tratamos de intervenir? La decisión es intervenir, la decisión es influir. Y es lo del término ese popular que se dice, hay que rascar bola, ¿no? Si no rascas bola, como que no eres nadie. No sé si ha habido ese efecto de contagio, ¿no? De Teruel existe, ¿no? Al ver que, no sé si por la coyuntura también, porque ha tenido, en un momento en que no hay una mayoría absoluta, hace un poco de partido bisagra en ciertas decisiones, o de formación bisagra, como lo queramos llamar, y puede decantar, ¿no? Una votación en un sentido o en otro, y esto le hace ser un poco más imprescindible, ¿no? No sé si ese efecto de Teruel existe, es el que está sirviendo de referencia a las plataformas, ¿no? Es así. Teruel existe, es nuestro referente, nuestro ejemplo. Son nuestros representantes, en definitiva, para nuestra organización, para la revuelta de la España vaciada. Los representantes de Teruel son representantes de Teruel, pero son nuestros representantes. Nosotros estamos muy orgullosos del papel que ha desarrollado Tomás Guitarte en este caso, y los senadores también, porque creemos que han hecho una labor excelente en la defensa de las zonas despobladas. Han puesto el tema de la despoblación en la agenda de todo, del Congreso, en el Senado, en la radio, en toda la prensa, todos los días se habla de esto. Esto sin la presencia de Tomás Guitarte en el Congreso de los Diputados hubiera sido imposible. No hubiéramos estado en este nivel. Y probablemente esta decisión, no sé si la hubiésemos tomado de no haber tenido un ejemplo positivo como es el de Teruel existe. Eso ha servido de ejemplo y de referente. Yo lo que me da miedo de todo esto es que hasta ahora las asociaciones, o sea, el movimiento es un movimiento idílico, muy bonito, al que todo le suena bien, no solamente a nosotros, sino a todos los políticos les suena bien, aunque luego se lo quieren arrimar a su ascua, pero no acabamos de hacer nada. Y lo que me da miedo es que pues esto al final pues, se enturbie o se empiece a estropear con las tiranteces que lleva la política. Ese es el gran problema que veo yo a todo esto. Es posible, pero vamos, y esto es una opinión personal, lo que yo no estoy dando la opinión ni de mi asociación ni de la revuelta de la España vaciada. Esto es una opinión personal. Yo creo que este asociacionismo
que durante un tiempo se dedica a política, a participar en las elecciones, yo creo que debe ser temporal. Es mi opinión, ¿eh? No debe ser un partido que permanezca muchos años. Una vez que, si todo va bien, una vez que se consigan, por ejemplo, un pacto de Estado, una vez que se consiga un acuerdo a todos los niveles institucionales y de partidos en el que haya un pacto de Estado, como hay el pacto de Estado del empleo, el pacto de Toledo, un pacto donde se acuerde, por ejemplo, medidas fiscales a medio y largo plazo que beneficien a las zonas rurales, un acuerdo en el que, por ejemplo, se consiga que el 1% del PIB se dedique a la despoblación durante un periodo de 30 años. Una vez que se consiga eso, pues yo creo que tal vez deberíamos de retomar esta decisión y pensar si merece la pena seguir como opción política o dedicarnos exclusivamente al movimiento ciudadano, que ha sido el movimiento ciudadano el que ha conseguido todo esto. Yo creo que sí, que hay una vocación de participar en las decisiones institucionales y en las elecciones, pero yo pienso que, en este momento, pienso que debería ser temporal. Claro, la profesora investigadora y muy implicada, además, la profesora Burillo, que pues está además siempre pues lanzándonos o poniéndonos luz, ¿no?, sobre muchos de estos problemas. En la jornada del martes día 28 de septiembre, pues ante el Senado volvía a mostrar un poco lo que han sido o siguen siendo los datos aterradores que tiene el mundo rural, ¿no?, pérdida de servicios, sigue la sangría de habitantes. Estamos en algunas comarcas por debajo de los 6 y 7 habitantes por metro cuadrado, kilómetro cuadrado, perdón. Y pues claro, aquí queremos un poco saber si esto va a ir todavía peor. Estamos hablando de algo que antes de la pandemia estaba mal, durante la pandemia ha estado mal y después de la pandemia está peor. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué balance haces ahí? Yo creo que después de la pandemia hay síntomas, pequeños síntomas, de alguna mejora. No sé si fue en junio o julio cuando leí que durante el año pasado, el año 20, los pueblos menores de 10.000 habitantes habían tenido un incremento neto de 10.000 personas más en toda España, ¿eh? Claro, 10.000 personas más en un terreno tan grande como la España vaciada, pues es muy poco, no significa nada. Y quien había perdido esa población había sido fundamentalmente la ciudad de Madrid. Dices, ¿es poco? Pues es muy poco. Ojalá hubiera sido más. Y luego si eso va a durar o no va a durar, y eso, pues algo puntual por esto de la pandemia, ¿no? Probablemente haya sido puntual por el tema de la pandemia, porque mucha gente ha encontrado mucho más satisfactorio para vivir el entorno rural durante este tiempo que el entorno urbano. Las aglomeraciones, la contaminación, las incomodidades de una ciudad son muy grandes. Probablemente también se deba a que mucha gente ha estado teletrabajando desde los pueblos. Entonces, en esos 10.000 incremento neto que ha tenido las poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, pues probablemente esos datos hayan sido los fundamentales. ¿Volverán a las ciudades? Confiemos en que no, confiemos en que se queden. Eso no significa que los pueblos tengan que... No hay que ver a los pueblos como zona de refugio. O sea, los pueblos no hay que verlos como un refugio. Que sí, que también, pero ni huida ni refugio. Tiene que ser un lugar
de vivir, de desarrollarse, igual que se vive en una ciudad de o en los progresar escolapios, ¿no? profesionalmente en todos los sentidos. Verlo de esa forma idílica de mi refugio, hombre, está bien, pero no es eso. Queremos que los pueblos sean una zona igual que cualquier otra, donde una familia pueda instalarse, desarrollarse, progresar profesionalmente, dar educación y sanidad a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, síntomas de mejora. Yo no me atrevo, pero yo creo que algo se vislumbra, se empieza a vislumbrar. Más inversiones, se mira mucho más las energías alternativas verdes, se cuida mucho más el medio ambiente y el clima. Hay elementos, digamos, que indican que algo está cambiando, que el entorno rural ya no se mira como el entorno atrasado, el entorno olvidado y tal. Yo creo que empieza a verse algo. Sí, ¿verdad? Yo esta mañana he estado hablando con una persona en la aldea del Pinar que estaba trabajando desde allí. Entonces yo creo que al final esto de la pandemia, por supuesto es una desgracia, pero creo que sí nos ha servido a todos para darnos cuenta de lo que tenemos en las zonas nuestras. O sea, desde la gente irse al campo a darse un paseo, a coger nícalos, a teletrabajar, o sea, a llevar una vida totalmente diferente. Yo creo que, bueno, sí que es cierto que es lo que comentas, que al final, pues la tendencia, esperemos que siga, pero que nos va a servir para darnos cuenta de todo esto, ¿vale? Para que al final valoremos lo que tenemos dentro de los pueblos y que la gente, pues poco a poco, pues se acabe asentando, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido lo suyo. Ese es el mensaje, que poner en valor las bondades de las zonas rurales. Lo que pasa es que se avanza tan poquito, enseguida pues estamos hablando que no hay fibra óptica, que tienen que estar no sé qué, que tienen que ir al teleclub, que tienen que no sé qué. O sea, es que no acabamos de hablar de siempre lo mismo. O sea, siempre hablamos lo mismo. Sí. Que si malas carreteras, que si malas comunicaciones, que si no llega la fibra, que es que al final llevamos años y años y años y yo al final yo entiendo a las plataformas, es que tenemos que tirar para adelante porque si no, no avanzamos nada. Son tan poquitos los pasos que damos que tiramos que tirar para adelante. Entonces es lógico que la gente se plantee pues, el montar un partido político o intentar influir de alguna manera en los partidos que hay, porque hasta ahora no lo estamos consiguiendo. Hasta ahora están cogiendo nuestras ideas que son muy idílicas, a todos les ponen, pero no acabamos de avanzar. O sea, si es que, ¿cuánto hemos hablado de la fibra? Si llevamos años, ¿cuándo llevamos hablando de estas cosas? Y cada vez que nos juntamos, otra vez habla de lo mismo. Nuestra asociación tiene ya 4 años. Claro. Fue en 2017, Churja. Bueno, y tú, que lo hicimos allí en el centro del Río Lobos, o sea, y ahora vamos a celebrar una nueva asamblea. Ahora, no la hicimos en primavera por el tema de la pandemia, pero lo vamos a celebrar ahora. Y llevan 4 años largos. Y estamos, yo creo que algo mejor, sinceramente. Pero bueno, yo creo que las administraciones están cometiendo un tremendo error. Y es no empezar a tomar aquellas medidas. El gobierno publicó 130 medidas. Hay algunas que son muy fáciles de implementar, que son administrativas, que son una legislación de 4 días. Podía empezar por lo sencillo y a lo mejor dejarlas más complejas para un consenso más adelante, pero podían empezar a tomar medidas enfocadas hacia la despoblación y no se atreven, no dan el paso. Yo anoche mal pensando, yo dije, joder, esto que ha dicho Pedro Sánchez, a lo mejor es que lo está diciendo provocado por la decisión de las plataformas de presentarse a las elecciones. Está diciendo que va a hacer una, digamos, deslocalización de los servicios centralizados en Madrid. Qué casualidad, ¿no? Que al día siguiente o a la semana siguiente de esta noticia nos diga esto. Puede ser, no lo sé. Sí, va muy lento. Va demasiado lento solo. Sí, va demasiado lento, Paco. Pero es lo que hay. Entonces, yo creo que las asociaciones, la España vaciada, toma una decisión valiente, arriesgada, pensada, y a ver cómo lo incardinamos de forma que sirva a todas las provincias, porque cada provincia tiene sus peculiaridades, unas están muy avanzadas, otras menos,
que sirva para unas elecciones locales, que sirva para unas elecciones autonómicas y para unas nacionales. Sin olvidar que lo comentaba antes con Chusja, del montante del presupuesto de las comunidades frente al presupuesto del Estado, el 65% de lo que manejan el presupuesto a nivel nacional está en las comunidades autónomas. Ha quedado solo el 35% en el Estado. O sea, no hay que pensar solamente en quiero ser diputado en el Parlamento de Madrid. Ojo, que es que se maneja más dinero, más presupuesto a nivel autonómico que a nivel nacional. En lo que se refiere sanidad, educación, seguridad. Es que eso está en manos de las comunidades autónomas. Tenemos a Castilla y León, 30 años gobernando los mismos y no se nota absolutamente nada. Al hilo de esto que dices, si todo va, se supone, no hay más sorpresas, parece que vamos a tener pronto elecciones en la comunidad de Castilla y León. Todavía no hay fecha, pero no tardando mucho. Puede ser el primer campo de experimentación de esta nueva, digamos, tendencia. ¿En qué fecha serían las elecciones? Es que eso sí que no se sabe. Puede ser en primavera de este año. Hombre, si es 2022 sí. O puede ser a finales de este 2021 también. Sí, le pillaría con el pie cambiado a lo mejor a finales del 21 es un poco temprano. Pero bueno, haríamos el esfuerzo de darle la manija para correr. Si es en primavera, yo creo que sí. Yo creo que estaría, no digo en todos los sitios, ni en todas las provincias, ni en todos los pueblos, pero para unas autonómicas, yo creo que gran parte de la España vaciada sí que habría candidaturas provinciales. Yo creo que sí. ¿Y entonces crees que tendría más influencia el presentarse a unas autonómicas que a unas generales? Eso lo tienen que valorar cada provincia y cada asociación. A ver, es que en las Cortes Generales de Madrid se deciden cosas que es que a los pueblos y a las comarcas es que nos da igual. Donde se deciden cosas importantes para las comarcas y para los pueblos es en las autonómicas. Bueno, no todas. Hombre, no todas. Mira la del lobo, por ejemplo, es una decisión. Pero es una decisión que tomaron las comunidades autónomas. Sí, se reunieron y decidieron eso. No fue una decisión. Bien. Bueno, fue una decisión movida por el ministerio. Movida por el ministerio, pero la decisión la tomaron las comunidades autónomas en una reunión. Una barbaridad. Pero bueno. No nos olvidemos que el 65% de lo que se mueve en España lo manejan las comunidades autónomas. Entonces, no despreciemos esa posibilidad porque realmente sus decisiones son las que más afectan a nuestros pueblos y comarcas. Porque decisiones de otro tipo que no sé qué, que son todas muy importantes y todas hay que tenerlas en cuenta. Pero en lo que afecta al bolsillo del ciudadano y al progreso de nuestros pueblos están en las comunidades autónomas. Estamos a la expectativa, ahora más que nunca, a ver qué deciden cada una de estas plataformas, cuando pues a nivel de la Coordinadora Nacional de la España Vaciada pues, aporten esas herramientas, ¿no? Que van a ser básicas también para que los diferentes colectivos, asociaciones, agrupaciones, plataformas pues puedan tomar una decisión que algunos de ellos, como nos comentaba Salo, pues ya la tienen tomada, ¿no? y que se han decantado en un sentido o en el otro. Bueno, pues hasta aquí este tiempo, seguimos hablando porque esto va a dar mucho que hablar. Esto va para largo, sí. Tenemos los próximos en el próximo mes yo creo que estará por lo menos pergeñada cuál sería la herramienta. Un partido no creo. Una agrupación de electores como Teruel va a estar más cerca de esa fórmula que la del típico y clásico partido de toda la vida. Sobre todo por una cosa, la financiación. Esa es básica. Esa es básica.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y gracias a vosotros, encantado como siempre. Solamente pedirte que sigas con ese ánimo, con ese espíritu y que... Estoy un poco cansado, Paco, y tengo muchos años. No digas eso, no digas eso. Que todo salga bien, Salo. Muchas gracias.